Past simple, pasado simple. Hay muchas maneras de hablar del pasado en inglés, pero el pasado simple es la forma más común. El pasado simple en inglés es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito indefinido del español. En el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. Grammatical rules. Form. Para formar el pasado simple, con verbos regulares añadimos la terminación ed al verbo. La forma es la misma para todas las personas. I, you, he, she, it, we, they. Por ejemplo, want, wanted. Learn, learned. Stay, stayed. Walk, walked. Show, showed. Hay algunas excepciones. Para verbos que terminan con una E, solo añadimos de. Ejemplo, change, changed. Believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Commit, committed. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Ejemplo, study, studied. Try, tried. Hay muchos verbos irregulares en inglés. Desafortunadamente, no hay una norma establecida para formarlos. A continuación, veremos los 3 verbos irregulares más comunes y los que actúan como verbos auxiliares. El verbo to be, was, que se usa con I, he, she, it, o were, que se usa con you, we o they. El verbo do, pasado simple es did, y el verbo have, pasado simple had. Pronunciation. Pronunciamos la terminación ed de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del infinitivo. En general, la letra E es muda. Con los infinitivos que terminan en P, F, K o S, consonantes sordas excepto T, pronunciamos la terminación ed como una T. Ejemplos: looked y kissed. Con los infinitivos que terminan en B, G, L, M, N, V o Z, consonantes sonoras excepto D o una vocal, pronunciamos solo la letra D. Yelled, cleaned. Con los infinitivos que terminan en D o T, pronunciamos la E como una I. Ejemplo: ended, waited. Structure. Affirmative sentences. Como podemos ver, la estructura de las oraciones afirmativas es el sujeto más el verbo principal. Por ejemplo, she was a doctor. The keys were in the drawer. I wanted to dance. He washed his car. Last year I traveled to London. Negative sentences. La estructura de las negative sentences es el sujeto más el verbo to be más not, obviamente para hacer la negativa. Por ejemplo, she wasn't a doctor. The keys weren't in the drawer. El verbo to have got, que en el presente simple sigue las mismas reglas que el verbo to be, no puede ser utilizado en el pasado. Para indicar la posesión en el pasado usamos el verbo to have. Para todos los demás verbos tenemos la siguiente estructura: sujeto más verbo auxiliar to do más not más el verbo principal. Por ejemplo, I didn't want to dance. He didn't learn English. They didn't believe him. En frases negativas, el verbo auxiliar va en pasado, did.
y el verbo principal se queda en infinitivo. Interrogative sentences. La estructura de las interrogative sentences es el verbo to be más el sujeto, el complemento y el signo de interrogación. En las preguntas en inglés solo ponemos el signo de interrogación al final, no como en el español que va al inicio y al final, pero solamente al final en el inglés se usa. Por ejemplo, was she a doctor? Were the keys in the drawer? Todos los demás verbos se usaría esta siguiente estructura. El verbo auxiliar, to do, más el sujeto, más el verbo principal. Por ejemplo, did you want to dance? Did he learn English? Did I believe him? Al igual que en las frases negativas, el verbo auxiliar va en pasado, did, y el verbo principal se queda en el infinitivo. Uses. El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. En este caso, equivale al pretérito indefinido español. Generalmente lo usamos con adverbios de tiempo como last year, yesterday o last night, entre otros. Por ejemplo, Carla stayed at home last night. He worked last Sunday. I didn't go to the training yesterday. Did I walk to the school this morning? Se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. Ejemplo. I received the good news and immediately called my husband. He studied for an hour in the morning, worked all the afternoon, and didn't return home until 10 at night. También lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado, como se usa en el pretérito imperfecto español. Por ejemplo, we always traveled to Cancun for vacations when we were young. He walked 5 kilometers every day to work. Lo usamos para narraciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado, como el pretérito imperfecto español. Por ejemplo, I worked for many years in a museum. She didn't eat meat for 6 years. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. Por ejemplo, the Aztec lived in Mexico. I played the guitar when I was a child.